Hola, bienvenidos a Aprendamos Matemáticas. Hoy, en este video, aprenderás cómo convertir un número escrito en el sistema decimal al sistema binario y viceversa. Dato importante: el subíndice es un número pequeño que se coloca abajo a la derecha de un número y sirve para determinar en qué sistema está escrito un número. En el sistema binario, el subíndice es 2. Y cuando no hay un subíndice, se entiende que está escrito en el sistema decimal o décuplo. Primero, definiremos las reglas a seguir para convertir un número escrito en sistema decimal a otro sistema distinto. Se divide el número dado y los sucesivos cocientes entre la base del nuevo sistema, hasta llegar a un cociente menor que la base. El nuevo número será formado escribiendo el último cociente que obtengamos. Luego de este, escribiremos los residuos de derecha a izquierda que obtuvimos al realizar las divisiones. Sabiendo esto, comenzaremos con un pequeño ejemplo para comprender esto mejor. Convertir 123 al sistema binario. Para comenzar, dividiremos 123 entre la base del sistema binario, es decir, 2. 123 entre 2 da como cociente 61 y el residuo es 1. Recuerda marcar los residuos, porque son de mucha utilidad más tarde. 61 también se dividirá entre 2, dando como cociente 30 y residuo 1. 30 también se dividirá entre 2, porque recuerda que pararemos las divisiones cuando un cociente sea menor que 2. 30 entre 2 es igual a 15. Al ser la división exacta, el residuo es 0. El cociente 15 todavía no es menor que 2, por lo que seguiremos dividiendo los cocientes entre 2. 15 entre 2 da como cociente 7 y residuo 1. El nuevo cociente todavía debe ser dividido entre 2. 7 entre 2 da como cociente 3 y residuo 1. Ya casi terminamos. Dividimos 3 entre 2. Esto nos da como cociente 1 y residuo 1. Ahora que ya llegamos al cociente 1, lo escribiremos para dar la respuesta. Luego de 1, escribiremos los residuos obtenidos anteriormente de las divisiones, de derecha a izquierda. Así: 1, 1, 1, 0, 1, 1. Ahora agregaremos el subíndice 2 para mostrar que está escrito en el sistema binario. Hemos obtenido el equivalente de 123 en el sistema binario. Ahora aprenderás cómo convertir un número binario a un número decimal. Definamos la regla para convertir un número escrito en un sistema distinto del decimal al sistema decimal. Se multiplica la primera cifra de la izquierda del número dado por la base del sistema y se suma con este producto la cifra siguiente. El resultado de esta suma se multiplica por la base y a este producto se le suma la tercera cifra, y así sucesivamente hasta utilizar todas las cifras del número. Veamos un ejemplo aplicando todo lo anterior. Convertir 1111011 al sistema decimal. La primera cifra de este número es 1, y como la base del sistema en que está escrito es 2, 1 será multiplicado por 2. 1 por 2 es igual a 2. A 2 le sumaremos la siguiente cifra del número. 2 más 1 es igual a 3. 3 lo multiplicaremos por 2, siguiendo con el proceso de conversión. 3 por 2 es igual a 6. A dicho producto le sumaremos la siguiente cifra del número que vamos a convertir. En este caso sería 6 más 1, lo cual es igual a 7. Dicho resultado lo debemos también de multiplicar por 2. 7 por 2 es igual a 14. Ahora le sumamos la siguiente cifra del número binario a 14. 14 más 1 es igual a 15. Nuevamente debemos multiplicar el resultado de la suma por 2. 15 por 2 es igual a 30. La siguiente cifra que utilizaremos es 0 y debemos sumarlo con 30. Todavía debemos utilizar las últimas cifras del número, por lo que seguiremos multiplicando por 2. 30 por 2 es igual a 60. A 60 le sumaremos la siguiente cifra.
60 más 1 es igual a 61. Todavía falta la última cifra. Debemos multiplicar 61 por 2, lo cual es igual a 122. Y le sumaremos a este producto la última cifra que no hemos utilizado, obteniendo que al convertir 1111011 al sistema decimal o décuplo nos da 123. Al principio de este video convertimos 123 al sistema binario. Hace unos momentos dicho resultado lo convertimos nuevamente al sistema decimal y hemos obtenido el mismo número, 123. Ahora practiquemos todo lo aprendido. En la sección práctica de este video resolverás dos ejercicios. Convierte 690 al sistema binario. Dividamos 690 entre la base del sistema binario, 2. 690 entre 2 da como cociente 345 y residuo 0. 345 entre 2 da como cociente 172 y residuo 1. 172 entre 2 da como cociente 86 y residuo 0. Seguiremos dividiendo los cocientes hasta que uno de los cocientes que encontremos sea menor que 2. 86 entre 2 da como cociente 43 y residuo 0. 43 entre 2 da como cociente 21 y residuo 1. 21 entre 2 da como cociente 10 y residuo 1. 10 entre 2 da como cociente 5 y residuo 0. 5 entre 2 da como cociente 2 y residuo 1. 2 entre 2 da como cociente 1 y residuo 0. Como llegamos a cociente 1 y 1 es menor que 2, dejaremos de dividir los cocientes entre 2. La primera cifra del número binario será el último cociente que obtuvimos, es decir, 1. Después de esta cifra se colocan los residuos de derecha a izquierda, que hemos obtenido realizando todas las divisiones anteriores, así, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. El resultado es el siguiente: 690 es igual a 101011010 en el sistema binario. Recuerda colocar el subíndice 2 para mostrar que el número está escrito en el sistema binario. Primero, debemos multiplicar la primera cifra de este número por la base del sistema en que está escrito. Como está en el sistema binario cuya base es 2, multiplicaremos 1 por 2, lo cual es igual a 2. A esto le sumaremos la siguiente cifra. 2 más 0 es igual a 2. Multiplicaremos 2 por 2. Esto es igual a 4. Ahora le sumamos la siguiente cifra. 4 más 1 es igual a 5. Dicho resultado lo tenemos que multiplicar por 2. 5 por 2 es igual a 10. A 10 le sumaremos la siguiente cifra del número. 10 más 1 es igual a 11. Multiplicaremos 11 por 2. Esto da como producto 22. Al sumarle la siguiente cifra del número, es decir, 0, nos queda siempre 22. 22 lo multiplicaremos por 2. 22 por 2 es igual a 44. Ya casi terminamos, solo falta sumarle la siguiente cifra al anterior producto. 44 más 0 es igual a 44. Hemos finalizado, ya que utilizamos todas las cifras del número a convertir. En conclusión, 101100 es 44 en el sistema decimal. Espero te haya gustado y servido este video. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a este canal. No olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas más videos como este.